El libro que toca hoy reseñar es el libro de Peter Pan y Wendy. Es otro libro considerado clásico de literatura infantil. Y es el libro que trata sobre el personaje de Peter Pan. Aunque en las librerías lo vamos a encontrar como Peter Pan y Wendy. Su autor es un escocés llamado J.M. Barrie, que como parece ser algo muy común en la literatura clásica infantil, eh, que esta es esencialmente europea. Este es un libro que debí haber leído hace muchos años, muchos años. Habría tenido otra visión de este libro, pero leerlo ahora tiene sus pros, porque ahora puedo entenderlo de un modo que no lo hubiera hecho hace tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. Pero ¿de qué trata este libro? ¿Vale la pena leerlo? Y el libro es básicamente lo que hemos visto en la película de Walt Disney. Tengo que reconocer que esta empresa hizo un gran trabajo en este libro. A pesar de que no me gusta mucho la forma en que trabaja esta empresa, lo que hace con los cuentos y novelas infantiles, pero tengo que reconocer que en el caso de Peter Pan lo hizo bastante bien. Ya si vale la pena leerlo, depende de la persona, de cada quien. Aunque en mi opinión sí hay diferencias importantes con el libro, ¿verdad? Que hace que valga la pena su lectura. Y como les he mencionado, ¿verdad? La historia es la misma. Un chico mágico, ¿verdad? Llega por unos niños en una noche para llevarlos a una tierra fantástica llamada Nunca Jamás, donde tendrán esa aventura en la que luchan contra piratas, contra el Capitán Garfio, y luego retornarán a casa, casi como si no hubiera sucedido nada. Al menos en la película, ¿verdad? Porque en el libro, digamos que es una de las diferencias, ¿verdad? Este libro no es un libro sencillo, no se lee de un jalón como otros, ¿verdad? Tiene su densidad, ¿verdad? Tiene ese modo elegante de escritura muy típico en la literatura inglesa, ese modo tan descriptivo y versificado de contar las cosas. Como les menciono, muy común en los autores británicos, pero que para algunas personas puede ser algo cansado. Pero para mí me gusta mucho ese estilo, da la sensación de que estás leyendo algo que vale la pena, de que estás leyendo un clásico. Y este es un modo que se ha ido perdiendo en la literatura actual. No se siente lo mismo leer un libro infantil de esta época que uno de hace un siglo o dos, ¿verdad? Otra diferencia que tiene la película con el libro, mm, yo la he llamado, digamos, intensidad. El libro es más intenso, es una versión vitaminada de la película, es como ver una versión, pues como lo menciono antes, más intensa. Y sin duda es más comentable. La versión de Disney es una historia realmente infantil, que sigue las pautas de Disney, la filosofía de Disney, que es algo parecida a la de Frank Baum, la del autor del Mago de Oz, de hacer historias para niños, historias que no llegan a exaltarlas demasiado, ¿verdad? No llegan a, digamos, a emocionarles demasiado, que tienen pocas muertes o incluso ninguna. Peter Pan es diferente en eso, aún así no se pierde ese tono infantil, ese tono que sabemos que es un libro para niños, pero aún así la muerte ocurre, la muerte es algo importante en la literatura, ¿verdad? La muerte es una aventura más, como dice Peter Pan, morir es una gran aventura, lo dice en algún capítulo del libro. Y en este libro nos ocurren bastantes, digamos, bastantes muertes. Otra diferencia que tiene Peter Pan con la versión de la película, pues tiene que ver más con el tono, las insinuaciones adultas, ¿verdad? Llegan a ser bastante frecuentes, bastante intensas. Se da muy poco en la película estas insinuaciones. Aquí Wendy se está convirtiendo en mujer, está teniendo deseos de mujer.
La chica llega a comportarse incluso como una mamá frente a sus hermanos, incluso con Peter Pan y con otros personajes. Pero la relación que tiene con Peter Pan llega a ser bastante extraña. Posiblemente si lo hubiera leído cuando era niño, no lo habría notado, pero ahora me es imposible no verlo. Y en el libro esta intensidad, como menciono yo, esta versión vitaminada, ¿verdad? Versión más intensa, llega en ciertos puntos a ser algo inquietante y diría que hasta algo freudiano. La forma en que Garfio desea a Wendy como una mujer, como una madre, no lo sé, ¿verdad? Pero es algo, digamos, inquietante. También la forma en que se comportaba con Wendy, este Peter Pan, ¿verdad? También es algo extraña. Diría que es digna de un psicólogo, esa necesidad de no crecer. También es incómodo saber que hay algo del dios Pan en Peter Pan. Este dios relacionado con la masculinidad, con la sexualidad, representado a veces como un sátiro, pero algunas veces como un joven, un chico muy, muy parecido a Peter Pan, de hecho. Y hablando de Nunca Jamás, esa tierra fantástica, ficticia, mágica, es descrita en algunos párrafos mmm, refiriéndose a la mente de los niños como algo caótico, sin orden. También menciona que es diferente en cada niño, que cambia cada momento. Y a mí me recordó alguna película eh, que vi hace tiempo, ¿verdad? Esta película de Dónde viven los monstruos, donde también existe una tierra fantástica, semejante, muy, muy semejante a Nunca Jamás. También tiene ese caos, ese desorden, esta sensación de que está inacabada, como la mente de un niño que no se acaba de formar. Y es raro para mí estos pensamientos en un libro que yo puedo considerar antiguo, más de un siglo posiblemente. No recuerdo la fecha en que se publicó, ¿verdad? Pero es hace tiempo, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que fue antes, digamos, de la época, digamos, del nacimiento de la psicología, ¿verdad? Pero el autor pareciera saber muchas cosas que apenas los psicólogos van conociendo sobre la mente de los niños. Y de hecho esta película que recomiendo, esta de Dónde viven los monstruos, aunque no la recomiendo como para un niño, ¿verdad? Guarda incluso más semejanzas con el libro de Peter Pan que la propia película de Walt Disney. Sobre todo en la parte que tiene que ver con el tratamiento psicológico de la mente de un niño. También esta necesidad de no crecer está presente en ambas, en, en la película y en el libro. Y, y en cuanto al cuento, ¿verdad? Realmente hay poco que comentar del cuento en el que se basa esta película. Es, que de hecho para mí lo valioso del cuento de dónde viven los monstruos son más que nada las ilustraciones, más que la propia lectura. Es un cuento muy corto, pero, pero aún así cuando se publicó causó ciertas polémicas. En parte tal vez por esto mismo de esta cuestión algo psicológica que está en el cuento. Y, y regresando al libro, ¿verdad? Tenemos pues varias historias dentro del libro, ¿verdad? Una historia que de hecho no fue muy bien explicada, o más bien trasladada al cine, la parte de los indios. Y es interesante esta parte de los indios, sobre todo el personaje de Tigridia. Como les mencioné antes, está pobremente adaptado. Creo que ahora sería mejor adaptado, es lo que yo creo, ¿verdad?
sobre todo por el progresismo que se pretende poner en las películas nuevas, ¿verdad? Estas chicas, estos personajes femeninos más fuertes, empoderados, en Peter Pan existen, entonces sería interesante que aprovecharan esa parte en las nuevas adaptaciones. Creo que también habría otros problemas que ver, ¿verdad? El asunto de cómo trata J.M. Barrie el asunto de los indios, de los pieles rojas, puede ser algo incómodo de ver, o al menos mal visto para algunas comunidades, algún grupo de personas. Hay que entender que la forma en que veía Barrie, el autor, a estas tribus, pues está basada en lo que se conocía de estas, digamos, en Gran Bretaña, ¿verdad? La parte de los indios es algo, menciona algo interesante, ¿verdad? Su final no es algo, digamos, feliz, es algo triste, ¿verdad? Entonces, digamos que en el libro de Peter Pan, ¿verdad? No todo es finales felices, ¿verdad? Ah, comentando sobre el personaje de Wendy, ¿verdad? Para mí es el que realmente llegamos a conocer. Y los niños son, de hecho, todavía muy niños. No hay mucho que hablar de ellos. Este, y en cuanto a Peter Pan, es un personaje difícil de entender. Y no es que fuera un personaje plano, aunque para Disney esta sensación de personaje plano, esta sensación del chico aventura, ¿verdad? El héroe simpático, el chaval con carisma, y que pareciera que no hay nada más allá de eso. Pero en la novela, esta no solamente es una sensación, porque realmente es un personaje más complejo, pero no llegamos realmente a entender cuál es su problema, porque, digamos, parece tener un problema, ¿verdad? También pasa lo mismo con el personaje de Garfield. ¿Qué hace en esta tierra imaginaria? En la versión de Disney, de hecho, la imagen está genial, ¿verdad? Esa sensación digamos, de floritura y los modos en que se manejaba Garfield, ¿verdad? Están en el libro, están en la película. Es algo, digamos, que Disney entendió muy bien, pero no lo entendió todo, ¿verdad? Pero como les menciono, Garfield también es un personaje algo extraño, algo complejo, ¿verdad? No se llega a entender si era producto de la imaginación de los niños como otros personajes, ¿verdad? Entendemos que la Tierra en un jamás es producto de la imaginación de los niños, entonces no estamos muy seguros si Garfio es producto de esta imaginación o es un personaje real. Entendemos que Peter Pan sí es un personaje que al menos podemos entender que va más allá de ser un personaje imaginado por los niños. Con Garfio no lo tenemos tan claro. Pero en el libro se le da una historia, se le da un lugar en el mundo real, digamos, que lo describe junto con la historia de Barba Negra, de los piratas que existieron en la vida real, ¿verdad? Y entonces no estamos muy seguros qué hace realmente este personaje tan ruin, ¿verdad? En la Tierra de Nunca Jamás. También esas extrañas obsesiones que tiene con Pan y con la propia Wendy, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué desea de Wendy, ¿verdad? También posiblemente sea digno de un psicólogo. Y regresando al personaje de Wendy, como yo les menciono, es el personaje que pues, entendemos más, ¿verdad? Y al final de cuentas es la que lleva la historia, la que hace posible una conclusión, es el personaje más capaz, la única que está cambiando, por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es también que se ve obligada a ello. Sus hermanos todavía son niños, ¿verdad?
Todavía les falta, digamos, crecer, ¿verdad? Aún necesitan a su madre. Y ella sabe que si se quedan en nunca jamás, se van a perder de aquello, ¿verdad? Van a ser otros niños perdidos, ¿verdad? Entonces ella, como les menciono, ella es la que llega a esta conclusión, de la necesidad esta de volver, ¿verdad? También el libro es extrañamente insistente en un cierto aspecto, la necesidad de una madre, ¿verdad? Eh, digamos que parecía que Wendy, muchos personajes, bueno, los niños, Peter Pan mismo, Garfio, ¿verdad? No solamente la ven como una niña, la ven como una madre, también es algo raro de sentir, ¿verdad? Tal vez de niño no le hemos hecho mucho caso a ese aspecto, ¿verdad? Pero como les menciono, pues de adulto es difícil no verlo, ¿verdad? Estas cuestiones, que de repente Peter Pan parece un libro digno de un trabajo psicológico. Y hablando del final, pues realmente es muy distinto al de la película, ¿verdad? Tiene un cierto parecido, sin duda, pero digamos, las conclusiones a las que llega son muy diferentes. Y también, como en otros libros de fantasía, ¿verdad? Eh, Diverge de Disney. En Disney, todas estas tierras mágicas, ¿verdad? Parecen ser producto de la imaginación de los niños, que realmente no existen, que son sueños de ellos. Y digamos, bajo toda, digamos, premisa, ¿verdad? Estos mundos no son posibles, y, digamos, son sueños, ¿verdad? No son reales. Pero en libros de fantasía, los autores se aseguran de que esto no sea así, ¿verdad? De que nunca jamás existe en algún tipo de plano, ¿verdad? En algún tipo de realidad. Y digamos, esto es algo importante, que tenemos que conocer, ¿verdad? De diferencias que tienen las películas con la literatura, sobre todo las pelis de Disney, ¿verdad? Las películas de Disney traen mucho esto de que son producto de la imaginación, de que realmente no existen, ¿verdad? Y están, digamos, bajo la premisa digamos, de no, tal vez no sumirlos en una especie de sueño fantástico a los niños, ¿verdad? Que puedan salir pues, de estas tierras de algún modo, ¿verdad? Que ellos sepan que no son reales, ¿verdad? Pero como les digo, a los autores de libros de fantasía realmente eso no les va, ¿verdad? Ellos aseguran de que su mundo, pues existe de algún modo, ¿verdad? También el final del libro, ¿verdad? No deja cabos sueltos. Es un final, ¿verdad? Diferente, digamos, a los libros modernos, la literatura actual que se dedica a hacer sagas interminables. Es un clásico, ¿verdad? Aquí, digamos, entendemos que este libro juega en otra liga. No necesita tener más libros, ¿verdad? No necesita ser una saga. Incluso el personaje de Campanita, ¿verdad? Esta famosa hada que llegó a ser el logo de Disney, ¿verdad? Incluso de una cierta marca de fritos, tiene una conclusión, un final natural, aunque este solo se nos comenta. Y en cuanto a los niños perdidos, estos niños que acompañan a Peter Pan en la Tierra Nunca Jamás, también tienen su conclusión, son adoptados, y con el tiempo van olvidando la magia que tenían en Nunca Jamás, van, digamos, adaptándose a la sociedad, crecen. Y el final ya de Peter Pan, ¿verdad? Digamos, no es inmediatamente después de que regresan de Nunca Jamás, pasa el tiempo, ¿verdad? Es un final que yo llamo circular. Este chico sabemos que es incapaz de crecer, pero que tiene una afinidad con Wendy, digamos, intensa, ¿verdad? Pero que no lo va a llevar a cambiar él.
pero sí lo lleva, digamos, a regresar. Peter Pan es un muchacho que no regresa de manera regular, ¿verdad? Es un muchacho que llega un año, llega, si se le puede olvidar, ¿verdad? Pero él, digamos, siempre regresa, pero ya comienza a regresar, ya no con Wendy, ¿verdad? Ya con la descendencia de Wendy. Y entonces aquí se intuye que esto de las aventuras de Peter Pan pues, va a ser, como les menciono, algo sin fin, ¿verdad? Peter Pan va a estar, digamos, regresando con las descendientes de Wendy una y otra vez. Por eso les menciono esto del final circular. Esta, digamos, afinidad, podríamos decir, con las Wendys del futuro, eh, pues va a ser, digamos, podríamos decir eterna, ¿verdad? Y en eso, por eso les menciono que realmente el final de Peter Pan no da oportunidad para nuevas historias, ¿verdad? El autor termina la novela y sinceramente no hay mucho espacio que contar después, ¿verdad? Sabemos que esas aventuras se van a repetir y tal vez ya no tengan, digamos, la misma, pues la misma sensación de mundo mágico, ¿verdad? De, digamos, de crear una verdadera historia que valga la pena, ¿verdad? De ser contada. Pero debo recomendar algo sobre la secuela de Hulk, esta secuela donde sale el actor Robin Williams. De hecho, en esta novela algo se intentó hacer con ese final, ¿verdad? Se intentó hacer una secuela a partir de esas ideas de Peter Pan regresando con esa familia, con la familia de Wendy. Se hace algo, ¿verdad? Pero no se hace bien, sin duda no se hace bien. Habría que haber hecho muchas cosas para que eso funcionara, ¿verdad? La secuela tendría que haber tenido un nuevo villano, nuevos niños perdidos. Y también debo decirlo, que estas historias pues no son fácilmente escribibles, ¿verdad? Necesitas un muy buen autor, alguien que esté comprometido con la idea de hacer pues una obra que puede ser la de su vida, ¿verdad? Aún así existe, sin embargo, una secuela que se considera oficial por los que manejan los derechos del libro, de la cual no tengo muchos detalles, pero yo creo que difícilmente podría estar a la altura del original. También otra cosa interesante de comentar, ¿verdad? Tiene que ver con los orígenes de Peter Pan, de su historia. Pareciera que no es la única vez que el autor habló de este personaje. En otros escritos habló sobre este personaje. Hay un trasfondo social de esta obra, escrita en tiempos en que Inglaterra pues aún tenía altos índices de pobreza. Los niños perdidos y en todos esos niños que por culpa de la pobreza se quedaban sin hogar, que se perdían por descuido de sus madres o que se escapaban de sus casas y luego no recordaban cómo regresar. Puede que algo de esto esté en la historia de Peter Pan. Explica un poco su negativa a crecer, ¿verdad? Puede ser que haya sido un niño olvidado, abandonado por su madre, no lo sé, ¿verdad? Pero como les menciono, algo de eso se menciona en digamos, las historias anteriores de este mismo autor, ¿verdad? Y el origen de los niños perdidos, el origen de Pan, la inspiración para estos personajes, sabiendo esto, es un capítulo bastante triste, podemos pensarlo así, ¿verdad? Pero digamos, este origen, esta inspiración, estos niños perdidos, ¿verdad? Ha sido inspiración pues, de otras películas, de otras series, ¿verdad? Sobre todo, digamos, esta película de los muchachos perdidos, también en la de Mad Max, la tercera parte, ¿verdad?
Están estos niños perdidos también, ¿verdad? Aunque el autor comenta poco de eso en esta novela, algo se dice algo se dice de todo ello entre líneas, pero al menos sí se comentan las condiciones difíciles de la familia de Wendy, sus dificultades económicas, también el descuido inocente de los papás está presente, pero también está presente el auténtico precio que los papás sienten hacia sus hijos, la tristeza de perderlos, la alegría de recuperarlos. Y con esto termino la plática sobre esta novela, ¿verdad? Espero que puedan leerla, ¿verdad? Hay ediciones económicas que pueden conseguir. En Amazon, por ejemplo, hay una edición muy económica y bastante completa. Tiene algunas ilustraciones, entonces yo creo que por cuestiones de precio no creo que sea una dificultad, ¿verdad? Este, entonces, vamos a comentar después pues, más libros de este estilo, ¿verdad? Pero por hoy, digamos, terminamos.